¿Cómo fue tu formación profesional? ¿Dónde estudiaste? Acá en Argentina, ¿no? Sí, estoy en Argentina. Mis primeras herramientas que tienen que ver con el audiovisual las adquirí en el colegio secundario. Estudié en una escuela técnica que tenía especialidad en medios de comunicación, en la escuela ORT. Entonces, egresé el sexto año como técnico en medios de comunicación. Bueno, ni bien salí del colegio, estuve varios años trabajando. Entré primero en un canal de cable que se llamaba Arte Canal. Mi idea era hacer edición y a medida que me pidieron, o sea, primero empecé a trabajar como asistente de edición, me empezaron a pedir ir al rodaje, ayudar, me empezó a llamar la atención la cámara, empecé a entender lo que era la dirección de fotografía. Uno de los dueños del canal era Marcelo Villacarino, que es director de fotografía, y cuando entendí lo que era la dirección de fotografía, supe que quería estudiar eso, así que recién ahí, después de ya varios años de trabajar en el medio, empecé a estudiar dirección de fotografía y lo hice en la ENERC, en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, que es la Escuela de Cine del Instituto Nacional de Cine. Así que como director de fotografía, mis estudios principales fueron en el ENERC, en la ENERC. Y después hice algunas otras formaciones un poco más informales, cursos, talleres. Fui a San Antonio de los Baños, en Cuba, a hacer un curso de corrección de color en Scratch. Y bueno, la verdad que formarme me formó todo el tiempo, hice algunas diplomaturas también que tienen que ver con producción, ya que tengo una productora yo. Trato de formarme todo el tiempo, pero mis estudios principales para hacer lo que yo hago hoy en día fueron los de dirección de fotografía en la ENERC. ¿En qué año fundaste la productora? La productora como tal, como productora en 2016, lo que pasa es que nosotros con mis socios ya teníamos una empresa que era una postproductora que sigue existiendo, que se llama Cucamonga Post, y esa la creamos, creo que fue 2012-2013, y Picante la productora la creamos porque nos pidieron específicamente producir un material, nosotros no producíamos, y decidimos para producir ese material ponerle un nombre X a la productora sin saber si íbamos a seguir o no seguir produciendo, pero le pusimos un nombre para hacer ese trabajo. Nos fue muy bien con ese trabajo, un trabajo muy premiado y que tuvo mucha repercusión, y a partir de ahí, bueno, decidimos seguir con la productora, que eso fue en el año 2016. ¿Qué premios tuviste a lo largo de esta carrera profesional como productora, como director de fotografía? Bueno, a ver, por un lado, con este trabajo que te dije, una webserie documental, ganamos, no sé, 10 o 12 premios Tatacuá, que es el premio que hay acá en Paraguay del Círculo de Creativos, el premio de publicidad, digamos, porque era una webserie documental, pero era un branded content, entonces era un contenido hecho por una marca. Entre ellos, mejor dirección, mejor producción, mejor fotografía, mejor edición, mejor música. Después ganamos en otras ediciones de Tatacuá varios otros premios también, edición, fotografía, dirección, con otra campaña que se llamaba Relatos en Guaraní. Bueno, la verdad que no sé, Tatacuá ganamos muchos, tanto con la productora como yo como director y como director de fotografía. Ganamos algunos premios internacionales con esta primera campaña que te dije, uno en Miami, no me acuerdo el nombre del premio. Quedamos preseleccionados en Lion Cannes. Después hicimos un cortometraje. Nosotros en los últimos años nos estamos dedicando, dejamos por un tiempo a hacer publicidad y estamos enfocándonos en ficción y en documental, en hacer cine. Hicimos un cortometraje que se llama Veo Veo, que ese cortometraje ganó... Bien, el cortometraje muerto, el largometraje, perdón, te quería preguntar, si me querías comentar un poquito porque vos estuviste como productora. Sí, nosotros con Picante tuvimos una participación minoritaria en la producción, fuimos productores asociados. La productora mayoritaria fue Sabaté Films, en coproducción con varios otros países,
pero acá en Paraguay nosotros fuimos productores asociados, principalmente hicimos un aporte en lo que es la postproducción. Andrea Gandolfo, que es mi socio, fue el montajista de la película. Entonces, más que nada, vino por ahí el aporte de Picante en Matar a un Muerto. ¿Hace cuántos años trabajas con Andrea Gandolfo? Con Andrea trabajamos desde el 2012, creo, o 13, que es lo que te decía que fundamos Picante. Yo vivo en Paraguay desde el principio de 2012 y rápidamente ahí lo conocí a él, pegamos buena onda y no me acuerdo si ese mismo año o al año siguiente fundamos Cucamonga, pero te podría decir que trabajo con él sí, desde el 2012 a 2013. ¿Te acordás más o menos cuántos cortometrajes hiciste a lo largo de tu carrera? No solamente con él, sino a lo largo de tu carrera. ¿Cuántos cortometrajes? ¿Cortometrajes? Sí. Cortometrajes no hice tantos, hice unos cuantos en mi etapa de estudiante. Habré hecho, como director de fotografía 3 o 4 y unos cuantos más en diferentes roles. Viste que en la escuela de cine muchas veces nos ayudamos entre todos y aunque no seamos cabeza de equipo, igual participamos del rodaje. Y después, ya en mi carrera profesional, cortometrajes hice Veo y creo que 1 o 2 más. No me acuerdo bien, pero no hice demasiado cortometrajes. Lo que más hice en cine es largometrajes. ¿Cuántos largometrajes hiciste más o menos? Participé en diferentes roles de 30 y pico, 35 más o menos largometrajes, y como director de fotografía 8. Algunos como director de fotografía principal y algunos otros como segundo director de fotografía o dirección de fotografía de segunda unidad. En total 8 largometrajes que participé como director de fotografía. ¿Y en qué países trabajaste? Tengo entendido que trabajaste en varios países como director de fotografía. Sí. ¿En cuáles países? Sí, como director de fotografía trabajé, donde más trabajé es en Argentina y en Paraguay, pero hice también un largometraje en México, hice un largometraje en Costa Rica, hice como director de fotografía no, porque también hice largometrajes en Brasil, Bolivia, pero en diferentes roles como camarógrafo, como DIT. Como DIT también estuve trabajando en Europa, en Uruguay, en Chile. Creo que si no me olvido ninguno, por ahí anda. Pero como director de fotografía en Argentina, Costa Rica, Paraguay y creo que me olvidé alguno que te había dicho recién. De publicidades, sí hice, para muchísimas marcas. A ver qué marcas grandes: Rexona, Pilsen, Brahma, Aerolíneas Argentinas, Bimbo, no sé, no me acuerdo ahora, pero unas cuantas, muchas marcas, digamos, debo tener hechas más de 120, 130 publicidades, así que imagínate que muchísimas marcas. Bien. Y una pequeña por ahí, como alguna conclusión que vos quieras dar como director de fotografía o como productor para futuros productores, futuros directores de fotografía o a quien quiera meterse en el mundo del cine, de la televisión, de la publicidad, a quien quiera meterse el día de mañana, a los más chicos, digamos, que quieran estrenar esto de ser director de fotografía, de meterse en esa carrera profesional. Si tenés algún mensaje en general. Uh-huh. Bueno, difícil en este tipo de preguntas no caer como en los clichés, ¿no? Pero que por algo son clichés porque son ciertos, ¿no? Digamos, los consejos que solemos dar y que suelen repetirse, pero es, por un lado, hacer mucho, involucrarse en cuanto rodaje puedan. En la práctica se aprende muchísimo. Formarse también, ya sea de una forma académica en alguna institución, quien tiene la oportunidad, y si no, hoy en día hay muchísimo acceso a información y a formación en las redes, en internet, algunas gratuitas, otras pagas.
algunas más caras, pero también hay mucho de precios muy accesibles. Entonces la formación, más allá de la experiencia y la práctica en las horas de vuelo, en rodaje, preocuparse en formarse mucho también. Repito, no necesariamente hay que ir a una escuela de cine, aunque quien tiene la oportunidad está bueno que lo haga, pero si no, hoy tenemos, quizás no pasaba cuando yo comencé a estudiar, pero hoy en día hay, mismo en YouTube, que es absolutamente gratuito, vas a encontrar una gran cantidad de cortos, de tutoriales. Entonces la formación hoy para quien quiere ser director de fotografía o para quien quiera hacer cualquier cosa, está al alcance de la mano, entonces no dejar de formarse. Como te dije antes, yo tengo 47 años y me sigo formando constantemente. Yo nunca voy a considerar que llegué al final de mi formación. Yo me sigo formando constantemente. Por otro lado, enriquecer la visión de uno y la mirada de uno, no solo con ver mucho cine, ver muchas series, que sí, háganlo, vean mucho cine, vean muchas series, vean, consuman mucho fotografía, pintura, artes plásticas, escuchen música, lean libros, o sea, la formación que nosotros podemos llegar a, o el enriquecimiento que podemos llegar a tener cuando nos formamos también en otras áreas de la vida, ya sea de las artes o de otro tipo de formación cultural, social, filosófica, lo que sea, también nos da muchas herramientas como profesionales. Entonces, básicamente es eso, que se formen en todos los sentidos y que presten mucho, específicamente quienes quieran ser directores de fotografía, que hagan mucho el ejercicio de observar la luz, de la naturaleza, la luz de diferentes lugares a los que podemos ir, cómo puede ser diferente la luz en un lugar, si viajamos, si estamos en el sur de Argentina, en el norte, si vamos a otro país, cuando estamos adentro de diferentes lugares que tienen diferentes climas lumínicos. Observar mucho y prestar atención y tratar de meter todo y que te vaya quedando como esa especie de acervo visual, que después, aunque no nos demos cuenta, a la hora de tener que generar nuestros climas, nuestras atmósferas, queda y lo vamos a poder poner en práctica. Ahora que nombras a diferentes por ahí plataformas audiovisuales, ¿te llevas bien con alguna plataforma más que con otra? A ver, digamos, considerando que ahora estoy estudiando los medios de comunicación, pero ¿cómo te llevas con el tema de las plataformas audiovisuales para mostrar tus trabajos? ¿Te gusta? ¿Te parece necesario? Sí, bueno, hay algunas plataformas que son quizás más específicas para mostrar el trabajo de uno, que son las plataformas como de acceso más democrático, donde uno puede subir el material y estar ahí. En ese sentido, soy más de usar Vimeo que YouTube. YouTube me parece una plataforma genial, pero me parece que más para otro tipo de contenidos. La gente va a buscar a YouTube otras cosas que tienen más que ver con entretenimiento, o aprendizaje, o diversión, o documentales, o lo que sea, pero quizás no va a buscar a YouTube el trabajo de un director o un director de fotografía. Sí, en cambio, plataformas como, en mi caso, la que yo más uso es Vimeo. Y después, como consumidor, las plataformas de streaming, digamos, también consumo. Tengo, no todas, pero varias. Tengo Netflix, tengo HBO, Amazon Prime. Y no, en Apple TV tuve un tiempito, probé un poco su modalidad gratuita. Y cada una tiene lo suyo. En general, los contenidos que más me han gustado o la plataforma en la que encontré más cantidad de contenidos que me gusten, sobre todo en series, es HBO. Pero Netflix también tiene documentales interesantes, comedias interesantes. Así que sí, consumo bastante plataformas, tanto cine como series. ¿Tenés algún referente, algún director de fotografía, alguien a quien vos tuviste como referente en tus inicios, Javier? Sí, muchísimos, y va cambiando el gusto de uno, la etapa de uno de que se empieza a inclinar por ciertas tendencias o ciertas otras. En la época de estudiante, nivel formación, en quienes más me fijaba, o en ese momento quienes eran mis grandes referentes, que me acuerde ahora, por ejemplo, hay un director de fotografía rumano que se llama Darius Khondjic,
que hizo, por ejemplo, una película que a mí, la película que a mí me partió la cabeza y me hizo seguir a director de fotografía fue Delicatessen. Hizo también otras películas más comerciales como, por ejemplo, la película de Alan Parker Evita que se hizo en Argentina. Hizo algunas de las películas de Alien, pero la avispa. Después siempre me gustó mucho Vittorio Storaro, ya que es más un clásico, más conocido quizás que Darius Conchild. Kaminsky, que es otro director de fotografía europeo. Igual estos dos también trabajan en Hollywood, ¿no? Pero empezaron su carrera con sus países en Europa. ¿Quién más? Y en este momento me acuerdo de esos tres que son los que más en mi época de formación más seguía: Darius Conchild, Vittorio Storaro y Kaminsky. Bien. Bueno, entonces acá... Bueno, después también quiero... Bueno, después, perdón que te interrumpa, después hubo una época donde me empezaron a llamar la atención y hubo un gran surgimiento de directores de fotografía también mexicanos, como Chivo Lubeski, que también fue un gran referente. Ya después, un poquito más adelante, cuando ya salí de la universidad, me llamó mucho la atención su cinematografía. Y también directores de fotografía argentinos que admiro mucho, como el Chango Monti, como Javier Juliá, como Marcelo Iacarino, Hugo Colase. Marcelo Iacarino y Hugo Colase fueron directores de fotografía muy importantes en mi carrera, porque con Marcelo empecé a trabajar y me despertó el gusto por la dirección de fotografía, y Hugo Colase fue quien me invitó a ser parte de la ADF, de la Asociación de Directores de Fotografía Argentina. Así que fueron muy importantes también en mi carrera y los quería mencionar. ¿Cómo fueron generándose, digamos, tus contactos para llegar a donde estás ahora? Digamos, ¿los fuiste adquiriendo por votos propios? ¿Fue a partir, digamos, los primeros en tu formación profesional, digamos, universitaria? Sí, bueno, está buena la pregunta. La verdad que es una de las partes quizás más difíciles y más difíciles de aprender, y no es algo menor en la carrera de un profesional, que es más allá de cuánto uno sabe a nivel teórico, práctico, académico, técnico. Es muy importante para la carrera de un profesional ir abriéndose de camino. Y no sé si soy el mejor para hablar sobre esto. Siempre consideré que fue un déficit. Quizás, sobre todo al principio, era un poco tímido. No era yo hoy en día, cuando se me acercan chicos jóvenes, así como de cara dura, a hablar y a preguntarme si necesito asistente, si necesito ayudante, yo siempre los incentivo mucho, y porque a veces te dicen, disculpa la molestia, y yo les digo que no me molestan, y que es la manera, porque yo fui quizás muy tibio a la hora, sentía que iba a incomodar a la otra persona, que era cargoso, entonces me costaba mucho ir generando como una red de contactos, porque por una cuestión quizás de timidez o miedo a incomodar. Entonces, por un lado, creo que a veces, por supuesto que hay que cuidarse de ser respetuoso, de no ser invasivo, la forma en la que uno accede o por qué medio o a qué hora. No hay que descuidar el respeto por el tiempo del otro y por la privacidad del otro, pero digo, tampoco pasarse de respetuoso a veces cuando quizás a la otra persona no le molesta que le mandes un mail con un currículum. Entonces, por un lado es eso. Como te digo, yo quizás no fui tan bueno en eso, pero la manera en la que fui entrando fue de una manera como más orgánica. A medida que vos vas trabajando, la gente te va conociendo, va valorando tu seriedad para trabajar, tu calidad como ser humano, tu calidad como profesional. Entonces, cuando de repente tienen otro trabajo, se acuerdan de vos y te llaman. Lo mismo, a mí me abrió muchas puertas la etapa en la que yo trabajé como DIT, o en esa época se llamaba técnico HD, que fue cuando llegaron las primeras cámaras de HD. Yo fui uno de los primeros en Argentina, y entonces la confianza que fui generando en mucha gente, cuando di el paso de director de fotografía, empezaron a tener en cuenta. Eso me abrió muchas puertas en otros países, porque en otros países alquilaban las cámaras de Argentina para hacer películas en otros países y pedían que vaya una persona experta en la cámara, entonces yo viajaba.
así fue que generé el vínculo en Costa Rica. La película en la que trabajé en México tuvo que ver con una persona que conocí en otra película, en la película de Costa Rica. Entonces, el mismo ir trabajando te va haciendo que otra gente o le caigas bien, le guste tu trabajo y te siga llamando. Igual se combina con lo que te dije primero, porque si vos, por más buen profesional que seas y gran persona que seas, de repente la gente en un momento, no por mala voluntad ni porque no le caíste bien, sino que pasa el tiempo y se olvida quizás de... Está bueno siempre que tu nombre esté dando vueltas, porque la gente, me pasa a mí, que a veces necesito algún profesional y no tengo presente en mi cabeza en el instante las cientos de personas con las que trabajé. Entonces, no es que no llamo a alguien porque no me gustó su trabajo, quizás es porque simplemente uno trabaja con tanta gente en tantos lugares. Nuestro oficio tiene esto también, que no es todos los días con las mismas personas en el mismo lugar, va cambiando constantemente. Entonces, si uno no se encarga de estar presente en la mente de los demás, va a quedar en el olvido. Entonces, también adjunto como este consejo a lo que dije antes, que hay que mantenerse en contacto, que hay que hacer recordatorios cada tanto, con mucho respeto, mandar un mail si hay suficiente confianza, un WhatsApp o lo que sea. Mirá, te muestro, perdón que te moleste, te quiero mostrar mis últimos trabajos, esto estuve haciendo este último tiempo, te quiero mandar el tráiler de la nueva película que hice. Y así no solo es generar contactos, sino mantenerlos, lo que te va a abrir puertas en la profesión. Bien. Yo el primer contacto que tuve con vos fue porque estuve presente en una entrevista que te hizo Pochoclera, ¿te acordás? Que me parece fueron alumnos tuyos. Sí, Pochoclo Film. Pochoclo Film. Que fue... Sí, Pochoclo Film. ¿Fueron alumnos tuyos, puede ser? Fueron alumnos míos. ¿En dónde diste clases? Sí, y di clases en Pacífico y en la Universidad de Columbia. Y sabés que eso también es otra cosa muy gratificante que me tocó en mi carrera muchas veces después ser contratado por mis alumnos. Por ejemplo, el corto Veo Veo, que yo te conté antes, que ganó muchísimos premios internacionales. La directora de ese corto es Tania Catebeque, que había sido alumna mía en Columbia. Hace un par de años, menos, porque ya fue post-pandemia, hace un año y pico, hice un videoclip de un grupo muy conocido acá, Cachiporros, que la directora fue Jime Barba, que también fue alumna mía en Columbia. Me tocó trabajar en publicidad también con otros alumnos míos que fueron haciendo su carrera, y como director de fotografía trabajé con ellos dirigiendo. Así que es muy lindo también de repente ver quiénes fueron tus alumnos, ver cómo crecieron, cómo hicieron su carrera y terminar trabajando uno con ellos, para ellos, en el ámbito profesional. Me pasó muchas veces. Bueno, muchísimas gracias entonces. Para que cortes. Dale, gracias a vos. Bueno.